Ahí va, Vamos, ahí muy sí. bien, lo ¿Y logramos. cómo Muy lo bien. No lograste? sé, Bueno. ensayo y error. Me quise ir y no me dejó. Muy bien. Bueno, nuestro tema del encuentro de escuela inglesa y escuela francesa, ya a esta altura una tradición, porque no sé cuántos años hace que lo venimos realizando. Nuestro tema de hoy es de las fantasías al fantasma fundamental y vamos a hacer un pequeño recorrido señalando algunas cuestiones de Freud, de Klein, y después Juan va a tomar algunas cuestiones de Lacan. Por supuesto, es un tema absolutamente vasto, con lo cual conviene tomar alguna arista en este recorrido, ¿no?, del planteo eh, de la multiplicidad de fantasías de la cual parte Freud a la formulación de un fantasma, una fantasía fundamental que realiza en Pegan a un niño, ¿no? El punto en donde encuentra una constante y no unas fantasías variables, ¿no? De las fantasías conscientes, Freud va a llevar a postular el fundamento, por eso lo de fundamental no tiene que ver tanto con la importancia, sino con el fundamento de las fantasías para el campo de las neurosis. Ahora, a mí me parece que, como les decía, este tema es muy vasto, con lo cual conviene tomar alguna arista, y yo voy a tomar dos aristas. Una arista que es la de la fantasía como defensa, y otra arista que es la fantasía como ganancia de placer. Entonces, si nosotros planteamos que la fantasía es una defensa, y no digo un mecanismo de defensa, sino una defensa, un velo, es porque hay algo que vale como peligro para el aparato. ¿Sí? De manera tal que es necesario poder precisar qué es lo que vale como peligro frente a la cual la fantasía se instituye como una defensa. Por otro lado, después voy a retomar lo del peligro, tenemos esta cara de la fantasía como ganancia de placer, como productora de placer, que va en línea con varios planteos que Freud va haciendo a lo largo de su desarrollo acerca del tema de las fantasías, que hay varios momentos en donde Freud lo toma, desde la carta 69, mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis, las teorías sexuales infantiles, el creador literario, o sea, varios lugares en donde toma la fantasía hasta que puede precisar en Un niño es pegado o en Pegan un niño ese fantasma fundamental, ¿no? En donde convergen esos distintos puntos que Freud va desgajando acerca de la fantasía. Entonces les decía que hay otra arista, además de esta de la defensa, en donde aparece la fantasía como productora de placer, como ganancia de placer, y que está en línea con varios planteos que Freud hace cuando, por ejemplo, compara el juego infantil con la fantasía, ¿no? En donde él va a decir que dejamos de jugar, pero en el lugar del juego aparece la fantasía en el adulto con sus diferencias. Y esas diferencias son muy interesantes, pero hay cosas que se mantienen respecto del juego. Primero, el valor de consuelo que ubica para la fantasía. Después, el lugar de rectificación de una realidad insatisfactoria. Así ubica el juego, en donde el niño rectifica y pone las cosas en un orden que le agrada, cosa que también podemos ubicar en la fantasía. Otra dimensión que es muy interesante, que es cuando la compara a una reserva, como la reserva ecológica, ¿no? En donde si uno va a una reserva ecológica, ahí no se poda, no se saca la maleza. Es decir, que en una reserva natural, si existiera, ¿no?, como Freud dice, alejada de la civilización, puede crecer cualquier maleza. Y además va a incluir alguna cuestión interesante que está en línea con esto que les vengo diciendo, ¿no? Una ganancia de placer, un consuelo, una rectificación de la realidad insatisfactoria. Va a ubicar también
cuando llega a la formulación del fantasma, ¿no? La fantasía fundamental en este recorrido, que mantiene estos términos, defensa y producción de placer, que en la fantasía se anudan, teniendo en cuenta esta reserva ecológica, esta maleza que puede crecer, ese jardincito del fondo que se riega, digamos, ¿no? A espaldas, oculto, a diferencia del juego infantil, que el juego no se oculta, la fantasía tiene este valor en donde Freud ubica que se anudan erotismo y culpa. Eso hace que él utilice un término que uno podría sorprenderse de que lo use para el dispositivo analítico, que es el de la confesión. La fantasía, ¿sí?, aparece como una confesión. Entonces uno podría preguntarse por qué Freud utiliza este término. Y bueno, justamente porque en lugar de ir por la vía de las asociaciones, como las formaciones del inconsciente, ¿sí?, la fantasía aparece apartada, dice Freud, del resto del contenido de la neurosis. Podemos entender contenido de la neurosis como el síntoma, el sueño, el chiste, el lapsus, el recuerdo, etcétera, etcétera. Y esto aparece como un islote aparte y bajo el modo de la confesión. Nosotros no pedimos confesiones, claramente. O sea, la confesión queda anudada al erotismo y culpa que producen estas fantasías inconscientes o la fantasía inconsciente, que por supuesto implica que la intervención analítica no se ordene por la vía de la interpretación, como las asociaciones, sino que Freud se ve precisado a introducir otra modalidad de la intervención analítica, que ya la viene trabajando en recordar, repetir y reelaborar en relación a las Gieren, ¿sí?, que no va a ser ajeno a esta cuestión, que es la construcción, ¿no?, en donde efectivamente ese formato, por decirlo de alguna manera, en el que la fantasía aparece en el dispositivo, no es por la vía de la asociación. Entonces, eso hace que nosotros podamos distinguirla respecto de las formaciones del inconsciente, que en todo caso expresan la fantasía inconsciente. Ahí tiene algo que nosotros podemos precisar como el fundamento de la neurosis, que Freud viene ubicando desde el texto Mis tesis, ese texto temprano de la caída de la teoría traumática, que es cómo se introduce la fantasía y la sexualidad en tanto pulsional, en donde Freud va a decir, entre el síntoma y las impresiones sexuales infantiles, ¿se acuerdan? La actividad autoerótica, se intercala la fantasía. Quiere decir que la condición, es una condición, es un fundamento de las formaciones del inconsciente en la neurosis, van a estar dadas por esta dimensión de la fantasía fundamental que Freud señala. Entonces, es interesante ubicar esta dimensión de la ganancia de placer, que es el otro costado, podríamos decir, de la fantasía, en tanto esta otra arista de la defensa, ¿no? Entonces, les decía, dos aristas, la defensa y la producción de placer. Retomo lo de la defensa, por supuesto no son aristas que no estén articuladas, ¿sí? Entonces, retomo lo de la defensa. Si la fantasía vale como una defensa, como un velamiento, ¿eh?, debemos precisar qué es lo que vale como peligro, frente a lo cual la fantasía freudiana se levanta. Y me interesa este aspecto porque va a ser una diferencia con Klein, ¿eh?, qué es lo que vale como peligro. Entonces, Freud va a ubicar esto que les decía de que la fantasía, en mis tesis, cuando cae la teoría traumática, ¿sí?, la fantasía aparece como defensa
frente a las impresiones sexuales infantiles. A mí el término impresión me encanta, porque tiene la particularidad de que alude a algo de lo que impresiona. ¿Sí? Por eso me gusta mantener ese término, las impresiones sexuales infantiles, que no son más que la práctica sexual infantil, autoerótica, ¿sí? Frente a la cual la fantasía produce un velamiento. ¿Qué vela? Bueno, vela que se extrae un goce del propio cuerpo, digamos, ¿no? Introduce la dimensión del otro. Y esto es interesante, varias cuestiones que quiero comentar. La primera es que debemos diferenciar fantasía y pulsión. Ustedes me dirán, obviamente. Pero hay una cuestión muy interesante en Pulsiones y Destino de Pulsión, cuando Freud define el trazado de la pulsión. De los primeros dos tiempos, voy a tomar los términos como los toma Freud, pegar, pegarse, los dos tiempos iniciales de la pulsión, en donde aparece esa voz activa y luego la voz pasiva, pegar, pegarse. Y el tercer movimiento, de hacerse pegar, ya introduce la dimensión del otro. Aparece el nuevo sujeto, como dice Freud. Y ¿sí? Y el niño, por llamarlo de alguna manera, aparece en posición de objeto en relación al otro. Entonces, entre los primeros dos tiempos de la pulsión, del trazado de la pulsión, trazado autoerótico, ¿no? Con el trastorno a lo contrario, la vuelta contra sí mismo, y el tercer tiempo, hay una diferencia sustancial. En el tercer tiempo aparece la dimensión, voy a decir así, del padre. ¿Sí? Aparece la dimensión que ya empieza a ser fantasmática. Segundo tiempo el fantasma. Lo que quiero decir es que una cosa es la gramática de la pulsión y otra cosa es la gramática de la fantasía, que Freud introduce en Pegan a un niño. Lo dejo eso señalado, es para que lo charlemos en otro momento. En todo caso, retomo la idea de peligro porque, digamos, si uno toma esa lectura en donde la fantasía es defensa frente a la propia práctica autoerótica, frente a la práctica pulsional, lo que vale como peligro es la irrupción pulsional, que Freud lo mantiene hasta más allá del principio del placer. Entonces, ¿qué vale como peligro? Una dimensión económica, la irrupción pulsional, lo que emerge como no ligado, que seguramente algo han trabajado en distintas materias de la facultad. Pero hay un movimiento interesante que Freud hace en Inhibición, Síntoma y Angustia, que es que va a plantear que la pulsión no es buena ni mala, ni ama ni odia. La satisfacción pulsional en sí misma no es un peligro, va a decir. Y esto es muy importante. El peligro no es la pulsión, sino que la satisfacción pulsional conlleva un auténtico peligro exterior, dice Freud, y usa el término peligro exterior, que es la castración. Es decir, el desvalimiento psíquico frente a la irrupción pulsional. El peligro entonces no es la pulsión, es el desvalimiento, el desamparo, la imperfección del aparato para poder tramitar eso que vale como ajeno al campo de las representaciones. Entonces me parece muy interesante hacer ese movimiento que va de situar el peligro pulsional que Freud sostenía en un primer tiempo. De hecho, la fobia está sostenida en un supuesto de la proyección del peligro pulsional incestuoso. Sin embargo, el movimiento que hace en Inhibición, Síntoma y Angustia es ubicar a la castración como el peligro, entendida como desvalimiento, desamparo psíquico. ¿Por qué me parece importante
tomar esta noción de peligro? Porque Melanie Klein, que va a estar apoyada en el segundo dualismo freudiano de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, va a ubicar que el peligro son las pulsiones de muerte y que la condición necesaria para la vida es la transposición al exterior o la expulsión de la pulsión de muerte. ¿Cuál es el vehículo de la expulsión de la pulsión de muerte? Las fantasías. Las fantasías en Klein, que son originarias, podríamos decir, constitucionales, son la expresión de la pulsión. La pulsión, en particular a la que le interesa a Klein, es la pulsión de muerte, se expresa en las fantasías. ¿Qué tipo de fantasías? Bueno, en la primera posición, esquizoparanoide, esas fantasías son de ataque y destrucción al objeto. Fíjense qué interesante. Primer cuestión, fantasía y pulsión no se diferencian. La fantasía es la expresión de la pulsión. La dimensión del otro, la relación de objeto, podríamos decir, está de entrada para Klein, por eso el Edipo es temprano. ¿Eh? Y el otro existe a partir de que el ataque lo constituye como tal, como objeto atacado. ¿Se entiende? El ataque hace existir al objeto. Y eso es muy interesante. Entonces, las fantasías en Klein expresan el peligro de la pulsión de muerte, frente a la cual aparece el desvalimiento psíquico si no aparece la posibilidad de la expulsión al exterior. La otra fantasía que le es correlativa es la de la retaliación. Habrán escuchado, ¿sí?, que la dimensión del ataque hace existir un objeto que vale como malo, porque ha frustrado, pero también a partir de haber sido atacado, lo que aparece es el temor a que devuelva las gentilezas, digamos, ¿no? Devuelva el ataque en igual modo y cantidad, podríamos decir, proporcional. Pero la particularidad de esa retaliación, si ustedes quieren, expulsión e incorporación, creo que son los términos a los que podemos reconducir esta idea kleiniana, ¿no?, que Lacan va a ubicar que proyección e introyección son términos imaginarios, pero Klein lee, ¿no?, la expulsión y la incorporación y los lleva a términos pulsionales, ¿eh?, como puede ser esto lo escupo y esto lo trago, que son los términos que usa Freud en el texto de la negación. ¿Eh? Lo malo lo expulso, el objeto que adquiere predicado de malo lo expulso, el objeto que adquiere predicado de bueno lo incorporo. Porque recuerden que Melanie Klein está sostenida en el dualismo pulsional, de amor-odio. Pero ¿cómo entiende las pulsiones de odio? Como agresión y destrucción. No le da un valor simbólico a la pulsión de muerte, ¿eh?, que es algo que nosotros podemos
adscribir con Freud y con Lacan. Le da el valor de agresión y destrucción. Con la particularidad, les decía, que la retaliación del ataque produce algo que Melanie Klein separa del Edipo y que es el superyo. El superyo se constituye en Klein a partir de la retaliación del ataque del otro. De manera tal de que, en lugar de aparecer como un perseguidor externo, las categorías de externo e interno en Melanie Klein son importantes, mundo interno, mundo externo. ¿Sí? La persecución, en lugar de venir del objeto externo, aparece interiorizada, pero no acorde a la ley. Y esta es una particularidad importante, porque no se trata del superyo corolario del complejo de Edipo, sino que se trata de un superyo persecutorio, el cacón, habrán escuchado, Lacan toma esto en la tesis de Aimé, ¿no? Como el objeto malo interiorizado, que vale como un superyo feroz, obsceno, persecutorio, ¿sí? Y que está en relación a la primera posición kleiniana, la esquizoparanoide, con la particularidad de que la paranoia no proviene de un doble persecutorio externo, sino que proviene del superyo. ¿Sí? Entonces, todo esto que les cuento, se expresa en fantasías. En Klein, la fantasía, en escuela inglesa, la fantasía ha adquirido un carácter exorbitante, podríamos decir. Quizás yo creo que conviene precisar algunas categorías como para que no aparezca, ¿no? La fantasía ocupando todo el terreno, porque el otro también es una imago fantasiada. ¿Eh? La pulsión se expresa en fantasías. Y la posición depresiva, que es la posición que aparece como un modo de tratamiento de las angustias paranoides iniciales, la posición depresiva que implica que el otro adquiere un valor unificado y el yo también, luego de la fragmentación de la posición esquizoparanoide, introduce la posibilidad de la pérdida del objeto también como una fantasía. Entonces, el tema de la fantasía en escuela inglesa abarca todas las modalidades del pensamiento inconsciente. El pensamiento inconsciente se transpone en fantasías. Entonces, Melanie Klein no va a hacer distinciones entre síntoma, sueño, fantasía. Lo va a englobar todo en el campo de las fantasías. Esas fantasías son oníricas, diurnas, nocturnas, y son siempre expresión o del instinto, ¿no? Sería el término que usa Klein. Son expresiones del instinto, o sea que no hay modo de escapar al campo de las fantasías en Klein. Las fantasías son el sustento del inconsciente. Y el inconsciente está pensado en términos de la segunda tópica. No está pensado en términos solo de la primera tópica. En Klein, inconsciente y ello están articulados. Por eso ustedes van a ver, si leen los textos de Klein, que ella puede hablar del inconsciente o del ello sin transición. Los piensa abrochados, por decirlo de alguna manera.
Por último, la envidia, que es el resto de la pulsión de muerte no tramitado, en el mejor de los casos, aparece como un ataque fantasiado, ¿sí? No como un ataque llevado a la práctica. Y van a ver, la envidia aparece como reacción terapéutica negativa, es decir, que aparece en el dispositivo analítico, y Melanie Klein lo trata como una fantasía o trabaja sueños de los pacientes, ¿eh? Y los hace casi equivalentes, ¿eh? Casi equivalentes, con lo cual, en algún sentido, pierde un poco la rigurosidad que tiene Freud. Freud es más riguroso con el término fantasía. Para Klein empieza a armarse todo un mapa del pensamiento inconsciente organizado en términos de fantasías. Y Lacan, con esto ya te cedo la palabra, Juan, Lacan va a decir justamente, creo que en el, no sé si, corregime si me equivoco, en el seminario en donde trabaja Dick, creo que es en el 1, trabaja el caso Dick, que Melanie Klein homologa fantasía y pulsión y que conviene separarlos. Bueno, después cualquier cosa retomamos y me hacen preguntas o nos hacen preguntas. Y bueno, Juan, te dejo la palabra. Bueno, gracias Estela. Eh, Menos mal que tomabas algunas cositas nomás de este vasto mundo de la fantasía. Y muy claro por otra parte. Eh, Voy a tomar algunas cuestiones y por supuesto van a ver que tienen resonancias para nada preparadas con lo que acaba de exponer Estela. Eh, Arranco con algo que plantea Freud en Las fantasías histéricas, ese artículo que seguro han leído, Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Freud comenta una pincelada clínica muy a lo Freud, así al pasar. No sé si se acuerdan que comenta que una paciente se encontró llorando un día en la calle, ¿no? Iba caminando y de golpe, llanto, lágrimas. Y Freud, iba a lo de Freud, creo, ¿no? De Freud, por supuesto, le dice, ¿en qué pensaba en ese momento? Y la mujer arma esta secuencia, todo en fracciones de segundos, ¿no es cierto? Son esas cosas que, ¿no? Que de golpe aparecen. Ahí tuvo la fantasía, el sueño diurno, de que había entablado una relación con un famoso pianista de Viena, al que ella no conocía, pero admiraba, que este hombre le había dado un hijo, ella no tenía hijos, y que después la abandonó a su suerte, dejándolos en la ruina a ella y al hijo. Y en ese preciso momento de la novela, así la llama Freud, aparecieron esas lágrimas, ¿no? Todo, vieron que de golpe una fantasía se te incrusta en el medio de la, ¿no? de la vereda y pasan cosas. Bueno, no sabemos más nada del caso, pero me parece que es interesante esto porque marca cómo a veces esos pequeños flashes, ¿no? Esas irrupciones absolutamente inesperadas nos sirven como una suerte como de radiografía del mundo fantasmático de un paciente. Digo, es interesante toda la secuencia. Conoce al tipo este, al pianista, el pianista le da un hijo, como dice el texto, y después las abandona, ¿no? Vaya a saber qué función cumplía esa fantasía de abandono con el que se remata el relato, ¿no? Ese por lo menos el que transcribe Freud. Y bueno, todo esto es absolutamente inverificable, pero lo señalo porque algo que Freud subraya, y eso está ya en Cartas a Fliess, ¿no? Creo en el manuscrito L era, que la fantasía se va armando, se va construyendo con pedacitos dispersos, con cuestiones heterogéneas, ¿no? Con restos vistos, restos oídos, impresiones, como decía Estela, sueños, vivencias. Y no solo eso, dice Freud, sino que eh, con cuestiones que tienen que ver con la historia de los padres, ¿no? Y de los antepasados. Es decir, que
Por eso Freud insistió tanto en las fantasías primordiales, ¿se acuerdan? Toda esa línea tan interesante y tan difícil, ¿no? De no irse al pasto, ¿no? Cuando uno se mete en esos terrenos. En cualquier caso, y ahí pongo el acento en algo que subrayó antes Estela, después de comentar esto, esta secuencia clínica de esta mujer que pasa de la gloria al abismo, Freud subraya cómo en el mundo de la fantasía eh, se produce como un terreno tan propicio para que se conecten y se empalmen registros distintos, registros heterogéneos. Por eso la palabra esa soldadura, que también habrán escuchado, que aparece en el texto. ¿Entre qué y qué? Bueno, un poco lo que se decía recién. Entre una empresa autoerótica pura, como la llama Freud, como una pyme libidinal, que está destinada a obtener placer de una parte del cuerpo, y una representación ligada al deseo, que ya está tomada del círculo del amor de objeto. Es decir, que ya en esa misma formulación, esa misma proposición que hace Freud, en la fantasía ya tenemos por lo menos tres cables, ¿no? El cable del autoerotismo, el del deseo, el del amor, y eh, como un lugar muy propicio para la articulación que antes marcaba Estela, de modo distinto en Freud que en Klein y quizás también en Lacan, entre pulsión y deseo, ¿no? Que por momentos se articulan, por momentos se ensamblan, por momentos se tramitan y por momentos también se desanudan. Porque un poco ahí hay que pensar cuál es la operación del análisis en todo esto, que es algo que toma Lacan más adelante, en el seminario 11, quizás hay tiempo después lo tomo. Eh, pero en todo caso, estos distintos registros y como el ser pegado, ¿no? Que Freud decía que el ser pegado contiene la secreta significación de ser amado por el padre. Y si ser pegado contiene la secreta significación de ser amado, está todo servido en bandeja, ¿no? Para que se constituya o se consolide como un lugar de fijación. Digo, no por nada Lacan dice, al pasar en el seminario, creo que es en el 5, comentando Pegan a un niño, un texto al que vuelve muchas veces Lacan, que el látigo, ¿no? Cuando habla del instrumento del látigo, dice que permanece como un signo hasta el final, estoy citando, hasta el punto de convertirse en el eje, y casi diría el modelo, dice Lacan, de la relación con el deseo del otro. Fuerte, ¿eh? El látigo, lo releo, que permanece como un signo hasta el final, hasta el punto de convertirse en el eje, y casi diría el modelo de la relación con el deseo del otro. Como si Lacan estuviera esbozando, después creo que lo dice con todas las letras y ya sin el látigo, que hay algo del masoquismo casi constitutivo, inherente a la relación del deseo con el deseo del otro, o de ubicarse como objeto del deseo del otro. Y acá conecto con algo que en la cursada hemos visto, eh, que es un poco de donde parte Lacan. ¿Se acuerdan con el grafo y la pregunta por el deseo del otro, el que voy? Bueno, no voy a retomar todo eso porque ya los hemos ya agotado con esa referencia, pero es un punto muy importante y que conecta de modo directo con la cuestión del fantasma, como lo llama Lacan, ¿no? Empieza a llamar, para empezar a distinguir un poco entre las fantasías, que inicialmente efectivamente las ubicaba en el plano imaginario, con lo que él llama la estructura del fantasma, ¿no? Uy, Eh, yo no lo pude subir porque está recortado y ahora le pregunto a Rafael, aguanta, aguanta. bueno, aguanto. Entonces, Ahí le mandé un audio a Rafael porque a mí A también ver, me cansaba ¿ahí que alguien quedaba tiene un cortado micrófono abierto? cada foto. Trudy, Cuando Trudy, la Tru- abría quedaba cortado. Espera, a ver, y el mundo de la fantasía es así, ¿no? se entromete. La, la cita del látigo es del seminario 5, acá encontré la cita. Les debo la página, ¿sí? Pero son las clases, creo que es la clase 12, donde Lacan comenta pegan a un niño y donde conecta con la cuestión del falo. Hay muchas cuestiones, como siempre, en Lacan articuladas. Pero volviendo a la pregunta del grafo, eh, ¿se acuerdan que esa pregunta, no hay problema, no hay problema, puede ocurrir?
eh, esa pregunta del ¿qué me quiere? ¿No? Que es un poco lo que, cómo para Lacan se traduce ese encuentro con el deseo del otro, no meramente el deseo, es el deseo del otro como enigmático, como opaco, como oscuro, dice Lacan, en la medida en que no sé qué objeto soy ante ese deseo, ¿sí? De ahí la angustia más originaria para Lacan. Él llama la angustia traumática, de hecho. ¿Y qué recursos tiene el sujeto ante este punto de, retomo una palabra que me nombró Estela, de máximo desamparo, porque así lo llama Lacan? Es decir, que el desamparo en Lacan no es meramente el desamparo biológico, ¿no? Del niño que está a la deriva, sino un otro, sino más bien de un niño que está a merced del otro, que está en manos del otro. Un recurso, dice Lacan, es la experiencia especular, ¿no? Toda la construcción del yo, el juego de prestancia, de dominio. Eso es un modo en que el niño y el grande y el geronte, por supuesto, pero siempre mandamos en cana al niño, y claro, y es más fácil siempre, ¿no? Menos embarazoso. Entonces decimos, no, el niño, Bueno, el niño, eh, con la identificación imaginaria y la construcción del yo, Lacan dice, hace pie, puede hacer frente al desamparo, puede armarse una defensa, ¿sí? Resuelve su desamparo en su relación con el deseo del otro, se afirma como yo. Por eso a veces las afirmaciones yoicas tienen algo un poco caricaturesco, ¿no es cierto? Cuando alguien se planta así como yo, ¿no? Pero la respuesta que empieza a tomar cuerpo en Lacan, y que obviamente está escrito esto en su grafo y todo eso, es la respuesta fantasmática, porque por definición para Lacan, el fantasma es una interpretación del deseo del otro. Y esto es muy interesante y me parece bastante novedoso en Lacan, que el fantasma funciona como una estructura que permite interpretar, si funciona, por supuesto, ¿no? Digo, no todo el mundo tiene al alcance esa herramienta. O sea que permite localizar ese deseo opaco, oscuro, inquietante, y aun cuando el sujeto no puede saber qué quiere el otro, por razones estructurales, ¿no? Ni el otro lo sabe, al menos la fantasía o el fantasma pensado así permite localizarlo, ¿sí? O inventarlo, no importa. Entonces el sujeto puede deducir o creer deducir en todo caso eh, ese deseo, y por lo cual surge esta respuesta, es una respuesta siempre precipitada y sobre todo ansiolítica. O sea que ante el que me quiere, la respuesta puede ser me quiere abrochar, me quiere cagar, ¿no es cierto? Son respuestas automáticas, me quiere coger, respuestas que salen como un reflejo, pero que ya son tranquilizantes, dice Lacan. Porque el fantasma puede adormecer de algún modo este peligro. Tomo las algunas palabras que nombró Estela que me parecen fundamentales, ¿no? El peligro, el velamiento, la castración, todo eso que asoma y que si el fantasma logra de algún modo funcionar como respuesta, eh, esa angustia se acota, se apaga. Pero por eso se repite al mismo tiempo esto, ¿no? Es como algo que empieza a funcionar como un marco que estructura la relación con el otro. Por eso en general cuando alguien aparece y dice, no, porque ya me cagaron, no sé qué, en general viene con una serie, ¿no? De me cagaron dos socios, me cagaron tres mujeres, me cagaron mis hermanos. ¿Vieron? Que es como una especie de, te trae pericias el tipo para decirte, mire, la verdad no se puede confiar en la gente. Una barbaridad. El deseo y su interpretación. Saben que el deseo y su interpretación, como se llama el seminario de Lacan, es homófono con el deseo es su interpretación, ¿no? En francés suena igual. El deseo y su interpretación de el deseo es su interpretación. Lacan hace más de una pirueta, digamos, con esa homofonía que no tenemos en español, pero que nos permite pensar que la interpretación misma funda el deseo, en ese caso, ¿no?
que en rigor es la respuesta a la que inventa ese otro, ¿no? La que arma un poco el escenario. Digo, no es necesario que haya un otro concreto, ¿no? Una figura monstruosa para que se active el fantasma. Puede ser el sonido de un timbre o de un teléfono, ¿no es cierto? Que suena el timbre, ¿no? Ya aparece la respuesta, ¿no? Como decía Sartre, eso que toma Lacan, ¿no? Que la mirada no tiene por qué provenir de un par de globos oculares, ¿no? Puede venir de un sonido en un bosque, puede venir de una cortina que se corrió, de un vientito. Y sin embargo, a veces ese ruidito en el bosque produce que al sujeto se le clava la mirada en la nuca, ¿no? Ese instante, ese momento electivo, eh, digo, para despegar la cuestión de la cuestión imaginaria, concretamente, de que haya un otro que, ¿no? Se le va encima al sujeto como un cocodrilo. No hace falta. El instante de la mirada. Para tomar este ejemplo, hay otros. Como Lacan, que lo mira una lata de sardinas, ¿se acuerdan? En alta mar. Digo, que tenemos ejemplos para todos los gustos. En cualquier caso, el algoritmo que propone Lacan, que ya han estudiado y muy bien, pero lo traigo por esta razón también, que también es una articulación entre elementos heterogéneos, porque el sujeto y el objeto en Lacan son elementos que pertenecen a órdenes disímiles, ¿no? Como un gallo y un calefón, digamos, no. Y por eso Lacan, en su esfuerzo por quitarle imaginario a todo este asunto, que lo tiene y mucho, por supuesto, él dice que es una fórmula algorítmica que se puede leer de muchas maneras, que permite, creo que dice 1 y 100 lecturas, algo así. Y así de hecho la lee como deseo de A, ¿no? Sujeto deseo de A, sujeto corte de A es otra muy interesante que está en el seminario que acabo de citar, el 6. Y él dice, en respuesta, como saben, a esta altura, que Lacan critica muchísimo, no meramente a la escuela inglesa, a varias escuelas de varias nacionalidades, pero sobre todo a la idea de la relación de objeto, ¿no es cierto? Entonces, cuando él propone la fórmula, esto está al final del seminario 6, del seminario del deseo, él dice, muy a lo Lacan, ¿no? Dice, esta es la verdadera articulación entre estos dos términos. Ah, bueno, ok. ¿Qué está diciendo Lacan con esto? Eh, Está cuestionando, esta es mi lectura, los modos, diríamos fantasmáticos, en que estos términos, sujeto y objeto, habían sido puestos en relación, ya sea en la teoría clásica del conocimiento o en las teorías madurativas que supo cultivar el psicoanálisis. Es decir, concepciones en las que se presupone siempre una connaturalidad, una armonía epistémica, amorosa, genital, entre sujeto y objeto, ¿no? Que son los dos términos que Lacan se propone desarrollar especialmente a partir de la estructura del fantasma. En todo caso, utiliza, me parece, la fórmula del fantasma también para ubicar de un modo muy novedoso, creo, estos dos términos, que son, como saben, son términos centrales en Lacan y que no tienen nada que ver con sus antecedentes, ¿no? Por lo menos en psicoanálisis, o muy poco que ver. Y ahí viene un aspecto, no lo voy a desarrollar, lo menciono, que me parece fundamental en esa fórmula que hace Lacan de sujeto, rombo, objeto, que lo que él plantea es que el objeto, la función del objeto en el fantasma, es la de rescatar al sujeto. ¿Se acuerdan? Rescatarlo de su desvanecimiento ante un sujeto que, en Lacan, no en Hegel, en Hegel el sujeto es una maravilla, ¿no? Es autoconsciente, saber absoluto, progresa, es libre, es histórico, todo ganancia. Bueno, en Lacan el sujeto, como saben,
no sé si todo pérdida, pero está dividido, falta en ser, no tiene un significante que lo represente, no sabe lo que dice, no sabe lo que es evanescente, no tiene sustancia. ¿Sigo? Ya está, ¿no? Bueno, entonces Lacan dice, ante este sujeto insituable, evanescente y demás, dividido, básicamente, el objeto viene a rescatarlo. El objeto del fantasma viene a rescatarlo, viene a darle un anclaje, incluso viene a darle un ser, comillas, en ser, ¿no? Pero le permite detener la deriva metonímica, esto es muy importante en Lacan, porque ese es un sujeto que, como no tiene una representación que lo identifique visceralmente, ¿no? Está a la deriva va de un significante a otro y a otro y a otro y a otro. Y el fantasma es lo que le permite cierta estabilidad. Ahí el sujeto, diríamos, es. Entonces dice Lacan que el objeto A, es el soporte que el sujeto se da en la medida en que desfallece su certeza de sujeto. Es el soporte, el objeto, que el sujeto se da, se brinda a sí mismo, en la medida en que desfallece su certeza de sujeto. Como decía Diana en otro momento, sujeto y objeto son dos posiciones, ¿no es cierto? Posición como sujeto, posición como objeto. Todos tenemos esa doble, ¿no? Vía, pero me parece que Lacan acentúa y tanto que el fantasma nos permite leer clínicamente esos lugares donde el sujeto se hace objeto ante el deseo del otro, se hace objeto, y ahí interviene todos estos registros que ya conocen, de la mirada, la voz, el pecho, las heces. Es decir, ahí también se articula algo de la pulsión, ¿no es cierto? Eh, y por eso Lacan introduce en el seminario 6 el objeto pregenital, el falo, la voz del delirio. Y eso llevará eventualmente, el caso por caso, por supuesto, a la localización del sujeto como un objeto chupado, un objeto cagado, ¿se entiende? Es decir, los modos en que el sujeto aparece, identificado, porque es una identificación finalmente esta, una identificación muy difícil de conmover. No por nada Lacan pensó durante mucho tiempo la salida de los análisis por esa vía, ¿sí? Y ahí entonces el fantasma deviene fundamental, ¿no? Como decía Estela también, porque efectivamente es como una especie de soporte, de fundamento, que funciona como un sostén del deseo. Esto es importante también y lo ven en el grafo. Vieron que en el grafo está en la misma línea el fantasma y el deseo, es decir, que el deseo está sostenido al fantasma. Por eso hablaba de la fijación. Fijación, digo algo entre paréntesis, mientras me voy acercando hacia el final de mi exposición. Interesante también para pensar el fantasma entre los miles de temas que se nos entrometen. Eso que a veces nos pasa con Lacan, que tenemos la idea del deseo como metonimia, porque el deseo es una metonimia para Lacan. ¿Se acuerdan que va de un significante en otro y a otro y no encuentra objeto porque no hay un objeto adecuado y siempre es deseo de otra cosa? En esa definición un tanto histérica del deseo. Pero también está el deseo fijado. Y el fantasma permite al deseo darle un anclaje, una fijeza. ¿Sí? Entonces, digo, me parece como dos estatutos distintos del deseo, y por eso cuando el fantasma vacila o se conmueve o se altera o se... Bueno, a veces los cables medio quedan un poco en el aire, ¿no? Como si se perdieran las coordenadas. Y ahí es donde decía que el análisis lo que comienza a hacer es poner en cuestión lo que Lacan llama el valor de verdad de la escena fantasmática, eso que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? Y que lleva siempre a lo mismo. Porque es el lugar desde donde se lee, ¿no? Desde donde se interpreta, como una, Lacan lo llama, significación absoluta. Es raro que Lacan hable así, ¿no? De una significación absoluta. ¿Qué es una significación absoluta? Y es una significación que no remite a otra y a otra y a otra, como es la propiedad de las significaciones.
En el seminario de la lógica lo llama una significación cerrada. Siempre lo mismo. Bien, cuando alguien escucha siempre lo mismo, le digas lo que le digas, y por ya está tomado desde ahí, ¿sí? No desliza. La monotonía, ¿sí? Esto es lo que se llama la monotonía del fantasma, que se opone en ese punto a las formaciones del inconsciente, ¿no es cierto? A la dinámica, a la sorpresa, a la chispa creadora que tiene la sorpresa, el lapsus, el olvido. No, acá es siempre lo mismo, ¿no? Se opone al asombro, por ejemplo, ¿no? Eso que Alain Didier Weil, ¿se acuerdan? El discípulo de Lacan, era un personaje que hablaba del asombro, decía que como el único afecto que somos capaces de experimentar como si se diera por primera vez, ¿no? Como si olvidáramos los asombros precedentes. Entonces siempre nos impresiona y nos deslumbramos ante lo mismo, ¿no? Vemos a Messi, o a Federer, o a Borges, no importa quién, ¿no? Y ¡wow! Nos volvemos a asombrar. En la lógica del fantasma, más bien estaríamos una especie de, otra vez Borges, qué plomazo, ¿no? Como todo otra vez lo mismo. Entonces, para ir cerrando, más allá de la presentación manifiestamente imaginaria que tiene el fantasma, con todo ese juego de decorados, disfraces, máscaras, elencos, vestuario, de lo que se trata en todo caso es de localizar el libreto que regula, que ordena toda la escena y que, como saben, se reduce a una frase axiomática, ¿no? Donde ahí sí, volvemos a la articulación que hablábamos antes, podrían empezar a despejarse los componentes pulsionales que estaban detrás de toda la puesta en escena, detrás de todo el velamiento, detrás de todo el escenario, ¿no? Detrás, no detrás en el sentido, ¿entiende, no? Como el punto donde se apoyaba también toda la escena, que como decía Estela, sirve también para enmascarar ciertas cuestiones ligadas al goce del cuerpo, ¿sí? No solamente, pero en buena medida sí. Por eso Lacan dice, en una pregunta que habrán escuchado, que está en el seminario de los cuatro conceptos, ¿qué deviene entonces quien ha experimentado esa relación opaca con el origen, con la pulsión? ¿Cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma radical vivir la pulsión? Vivir, raro, ¿no? Vivir, en Lacan, vivir el arte de vivir la pulsión, habría que decir, ¿no? ¿Cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma radical vivir? Pero es interesante la pregunta, es muy freudiana finalmente. Si despejamos, ¿no? Toda la puesta en escena fantasmática, todos los libretos que sean de un registro, de otro. Y entonces, ¿qué hacemos con las pulsiones? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona ese sujeto con lo pulsional? Gran signo de interrogación, ¿no? Por eso todas esas figuras que se inventan los neuróticos, ¿no? Todos esos otros terribles, obscenos, feroces, malvados, no dejan de ser figuras protectoras, tranquilizantes, ¿no? Hasta que, por supuesto, algo hace tambalear la escena, ¿no? Aparecen goteras de angustia y se vuelve a destapar el grafo, ¿no? Y es como si el sujeto se volviera a confrontar con ese punto de desamparo, de falta de recursos, de inermidad, que muchas veces lo lleva, ¿no? A consultar o a volver a consultar eventualmente. Bueno, me detengo aquí y abrimos espacio para preguntas, comentarios, reflexiones, revelaciones. Eh, bueno, gracias Juan y gracias a los que están acá acompañándonos. Y bueno, algunas cuestiones como para abrir a comentarios y preguntas. Eh, la primera cuestión que me resulta importante y que a veces por ahí soslayamos en función de que suponemos que ya está dicho, que es cómo tanto en Freud como en Klein como en Lacan se
subvierte la idea de un sujeto que se dirige a un objeto. ¿No? Esa dirección, ya sea pensada en términos de quizás de relación de objeto, que supone una dirección, ¿no? Como un vector que parte de un sujeto y se dirige a un objeto. Y me parece que en ese sentido viene bien recordar que justamente la dimensión de objeto es una posición. Y eso me resulta muy interesante. Y además es una posición que hace suponer que hay una relación entre el sujeto y objeto. O sea, brinda, ¿no?, como el libreto de que hay una relación entre ese sujeto y el objeto. Yo siempre pongo el chiste de que en la neurosis, digamos, el oso hormiguero supone el encuentro entre el oso y la hormiga, y que eso es posible de que haya relación, ¿no? Como si el oso hormiguero supusiera una relación posible entre dos elementos heterogéneos. Y da esa cobertura, digamos, ¿no? Que al mismo tiempo, y esto ya lo plantea Freud en Pegan a un niño, Freud va a decir que esa frase fija y monótona, como decía Juan, es grávida en consecuencias. Es decir, que no es que es dañina, porque tiene una cara protectora, pero sí que tiene eh, consecuencias que ordenan toda la pantomima del sujeto. Es grávida en consecuencias respecto a su conducta, orienta la conducta del neurótico, ¿no? Que toma a la fantasía como un libreto con el cual leer las situaciones por las cuales atraviesa. Entonces es muy interesante esta dimensión en donde uno supone que la fantasía, digamos, ¿no?, tiene ese valor ilusorio eh, y hasta liviano, digamos, ¿no? El término fantasías, incluso este, creo que el término en francés, también en castellano, alude a la billutería, ¿no? Lo que es de fantasía, que uno supone que tiene cierta cosa falsa y que sin embargo, teniendo en cuenta ese valor de verdad que dice Juan, es grávida en consecuencias, ordena la conducta, orienta al sujeto en cómo moverse. Entonces, me parece que realmente es algo que el término que introduce Freud como fantasía dista mucho de lo que uno supone que es una fantasía ilusoria, ¿no? Billutería. Sí aparece como billutería, pero esa dimensión de falsedad también tiene un valor de verdad como significación absoluta, como decía Juan. Así que me parece que es un tema que da para trabajar y que clínicamente es, ¿no? Sí, Hola. me interesó esto que decías y abrimos ahora las preguntas. Esto de que el fantasma permite de algún modo la ilusión de que hay relación, ¿no es cierto? Entre la bella y la bestia, entre el amo y el esclavo, entre el analista y el analizante, podría ser, digamos, entre el hombre y la mujer. Es decir, que el fantasma permite un poco esa ficción, ¿no? Y bueno, entonces parece que hay relación, ¿no? Que es esto, este encuentro imposible, como dice Lacan, entre el sujeto y el objeto, pero bueno, sí, me parece que me parece que es un modo en que Lacan toma, por supuesto, con las herramientas y los conceptos de su propia cosecha, de su teoría, pero para pensar cuestiones estructurales, ¿no? Bueno, y cómo la cuestión más, como por decirlo así, imaginaria, más cinematográfica, viene a montarse sobre estos cimientos. Claro, Bueno, es una superestructura. algo así, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios. Los escuchamos.
Esteban, ¿querés Esteban. abrir el micrófono, Esteban? No hay problema, ¿eh? Si no, lo leemos. Bueno, lo Bueno, leemos lo por el leemos. principio. Sí. ¿Entendí mal o según Lacan es el fantasma lo que permite localizar el deseo, sea cual fuere? Eh, no, a ver, lo que Lacan dice es que el fantasma permite sostener el deseo, o en todo caso, que el deseo queda como rehén del fantasma. Lo cual suscita una pregunta, si podría haber deseo más allá del fantasma también, es otro tema. Pero en principio, lo que Lacan dice es que en la medida en que el sujeto puede responder a ese deseo del otro, inquietante, angustiante y demás, es que puede armar su propio escenario deseante, ¿no? Esto es lo que dice Lacan cuando habla del grafo en los escritos. Es a partir de hacer frente, es decir, que para Lacan no hay modo de acceder al deseo si no es atravesando la angustia, ¿no? Lo que no quiere decir que cada vez que nos angustiemos accedamos al deseo. One way, ¿no? Es decir, de 10 tiros al arco, se diría en el fútbol, 9 van afuera seguro. Pero sí que es una condición necesaria que el sujeto pueda encontrarse, dice Lacan, con la angustia que suscita el deseo del otro, para que ahí sí, como una respuesta, se pueda armar su propio escenario, dice el deseante. Así que en ese sentido, parece que fuera una condición, pero hay variantes también, ¿no? Digo, para pensar que no solo sea vía el fantasma, ¿no? Que se pueda plantear esto, si no habría estructuras que no tendrían deseo, qué sé yo. Y Lacan dice que en la fobia, por ejemplo, hay modo de sostener el deseo que no es en el fantasma. Son ejemplos más límites, ¿eh? Hay gente que plantea el deseo en la psicosis, son polémicas de hecho, pero interesantes para pensar en la articulación y la desarticulación de los conceptos también, ¿no? Tal como se nos arman. Así que... Y además, hola, buenas noches. ¿Cómo sería la relación al deseo una vez que se atraviesa el fantasma y se pone, se produce otra relación a la satisfacción pulsional? La cita que trajiste la del final del escrito, del seminario, Juan. Claro, total, sí, sí, sí. Es decir, si el análisis de algún modo conmueve los puntos de fijación, los puntos donde estaba el deseo, es decir, el fantasma permite localizar el deseo, pero también lo limita, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si esos flejes en los cuales estaba enmarcado el deseo ya no son esos, o no son los mismos? Entonces, bueno, ahí es donde me parece que es interesante pensar que haya escenas quizás más ligadas a las contingencias, es decir, menos repetitivas, por decirlo así. Un deseo en modo random, no sé, se me ocurre algo así. Eh, pero bueno, me parece que, a ver, que eso va ocurriendo en los análisis también. Tampoco digo para idealizar el fin del análisis, digo, me parece que en los análisis mismos van ocurriendo esos, como se dice ahora, desanudamientos que permiten que de golpe se abren escenarios o territorios novedosos y bueno, ahí es donde se aprecia el lado limitante del fantasma, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ver que el fantasma es un recurso fundamental para la constitución misma, ¿no? Del deseo del sujeto, o para ponerle un marco a todas esas pulsiones que parece que eran tan peligrosas, ¿no? Como decía Estela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Eh, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Estela? Me parecía muy interesante, Juan, en esta vertiente que vos lo traías para pensar justamente, ¿no? El fantasma desde la vertiente real, la vertiente simbólica y la vertiente imaginaria, ¿no? Como que desde la teoría uno lo puede pensar articulado con los tres registros. Digo, con esto que vos traías de lo absoluto, lo que siempre volvía, ¿no? El guión, ¿no? Que uno lo podía tomar justamente como lo simbólico y esas escenas que se van armando, ¿no? Quizás más desde lo imaginario, ¿no? Se me armaba de esa Sí, sí, manera. sí, es que me parece que ese es quizás un mérito de Lacan Sí. cuando él critica la excesiva imaginarización que ha tenido, no sé si solo Melanie Klein, pero sí el kleinismo en todo caso, en que se había Ujú. convertido, como decía Estela, la fantasía, todo era fantasía.
todo era un mundo de fantasía, todo era mundo interno, una cosa, un gran cine, y Lacan dice que eso hacía obstáculo a los analistas para poder pescar un Ujú, poco cuáles eran los elementos simbólicos que sostenían la escena y cuáles eran los elementos claro, reales, como decís vos, como Lacan piensa el objeto, este objeto que no parece un objeto, ¿no es cierto? Porque es un objeto, bueno, ya saben, ¿no? Agujereado, ujú, sin imagen, es decir, tiene todas las propiedades que no tiene el imaginario, digamos. Y además creo que Lacan alerta, advierte al analista acerca de la posibilidad de que el analista quede también pegado, fascinado a los relatos y las escenas. Es decir, que también me parece que es un modo de operar sobre la posición del claro. analista, lo que está haciendo Lacan, ¿no? Que el analista no quede subsumido, como sentado en una butaca, consumiendo los Fascinado. episodios, claro, ¿no? Como en pochoclos Mm. y... Mm. También Es la muy otra cuestión que me... interesante. Ay, perdón. No, 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 dale, Vanessa, por supuesto, dale, que me dale. parecía muy interesante esto que en lo que vos habías hecho hincapié, Estela, y que justamente recién traía Juan, ¿no? Como todo a Melanie Klein se le vuelve una fantasía. Bueno, y nosotros en los prácticos estuvimos haciendo como mucho hincapié en esto en la significación del falo, ¿no? Cuando Lacan dice el falo no es una fantasía, me parece que está que es una muy buena referencia, ¿no? Como para pensarlo, cuando Lacan dice el falo se esclarece por su función, no es una fantasía interna, buena, mala, ¿no? Que ahí hay como mucho, hay que hacer un gran despliegue que quizás pasa como en una frasecita nada más en el escrito, pero que me parece que hay mucho de la teoría kleiniana, ¿no? Ahí para que se entienda y que con esto que vos traías, me parece, bueno, esto, ¿no? De darle como más texto a eso que me parece muy interesante y esto, alertar a los alumnos cuando uno está leyendo eso, que está diciendo mucho ahí Lacan. Claro, se está separando de Claro, la posición de los analistas de escuela inglesa, en donde sí, de efectivamente la Abraham. fantasía Ujú, arrasaba. Ahora hay una cuestión muy interesante con esto que hablábamos del analista, porque eh, es justamente por esto que trabaja Freud en Introducción del Narcisismo, que es justamente porque el neurótico conserva el lazo con el objeto en la fantasía, que el analista puede entrar en la serie psíquica como Ujú. un objeto fantasiado y permite que se ujú, instale la neurosis de transferencia, a diferencia de lo que ocurre en las neurosis narcisistas, en donde el vínculo erótico con el objeto se cancela, digamos, ¿no? Y aparece el retorno de la libido al yo con el delirio de grandeza, la megalomanía y lo que pasa en todo caso en el campo de la psicosis. Y ahí la fantasía divide aguas respecto a las estructuras y la posibilidad de transferencia para pensar eh, cómo, digamos, la transferencia en la neurosis requiere de la dimensión de la fantasía. La idea es que el analista, en todo caso, eh, se acomode a la posición de objeto. Bueno, después eso tiene otros destinos en la lectura para trabajar, pero sí es muy Ujú. interesante que se entra por esa vía, digamos, ¿no? Sí, y acá hay un par de Ah, preguntas en a el ver, chat. Una dale, de ¿las Fernanda lees, que Juan? dice, sí, si no hay relación sujeto-objeto, ¿se puede pensar a la fantasía o fantasma como un intento de vehiculizar esta relación inexistente con el objeto? No sé si se entiende bien la pregunta. Entiendo que sí, si la entiendo bien, que efectivamente es como un intento de armar esa relación, ¿no es cierto? Por eso Lacan cuando critica el sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no? Son estas cosas que ya están en el mismo término, ya está pensado como una especie de promesa de complementariedad, ¿no? Como si hubiera relaciones complementarias. Eh, Me parece que sí. Después, Diana, el fantasma sería la forma de construir la realidad. Lacan dice que es el marco de la realidad, es como que la realidad es fantasmática, ¿no? Vemos desde ahí, interpretamos desde ahí, leemos desde ahí. Eh, 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 Hay un concepto interesante y dificilísimo en Lacan, dificilísimo, que es realidad, pero dificilísimo. Es decir, por eso lo real tenemos un poco de guitarreo ya, ¿no? Un poco de gimnasia para... Pero realidad es un término muy interesante y muy difícil. Eh,
que está en el Seminario 11 también, que lo hemos nombrado. ¿Se acuerdan con lo del el sueño de Chuang Tzu? Bueno, en fin, hay cuestiones que Lacan toma en relación con la fantasía, la realidad, el sueño, la realidad. Pero bueno, en todo caso, Lacan dice que el fantasma funciona como marco. Bueno, lo que pasa es que en los prácticos estamos trabajando justamente, estuvimos trabajando el esquema R, donde él Mm, ubica justamente, ¿no? El campo de la realidad, y después hacemos la relectura con el pie de página, donde lo leemos así, ¿no? Como el marco de la realidad, una vez que ya tiene el objeto A, lo extrae. ujú. Me parece que es una alumna que Claro. está tratando de ubicar, Ah, claro. no, claro, No, claro. y Sí. es muy interesante cuando él hace esa diferencia del mundo y Mm. la escena del mundo que Que se monta el recortamos mundo. y la escena sobre la escena que es la Mm. fantasía, digamos, ¿no? Que reordena el mundo que es posible para cada uno de nosotros que tiene esa dimensión de ficción, pero acceso al Ujú. mundo no hay más que recortado, digamos, ¿no? Luego sobre ese recorte se monta una fantasía, o la escena sobre la escena. Sí, Creo que hay después otra hay otra pregunta, ¿puede ser? de Paola que dice, nunca entendí el registro de lo real. ¿Es la angustia? Bueno, Ah, bueno, tenemos 4 horas ahora para... Este, yo te diría velozmente que la angustia es un afecto para Lacan que funciona como un índice, como una señal, tomando el término freudiano, de lo real como imposible, de lo real como lo imposible de simbolizar, etc. Eh, sí. Y en todo caso, para articularlo con lo que hablábamos antes, el fantasma es una gran ventana, una gran proyección, dice Lacan, que vela lo real. Hay una frase que no les leí pero que aprovecho para leer, chiquita. Lacan habla del viraje en el que el sujeto ve zozobrar la seguridad que obtenía de ese fantasma, donde se constituye para cada uno su ventana sobre lo real, ¿no? Es decir, los momentos donde ya sea que se atraviese, por decirlo de modo optimista, o que vacile, Lacan dice, el sujeto ve zozobrar la seguridad, porque el fantasma lo que brinda es seguridad, dice Lacan, ¿no? Así como te adormece, te da seguridad. Ve zozobrar la seguridad que obtenía de ese fantasma, donde se constituye para cada uno su ventana sobre lo real. Entonces, en sentido, es como que es un gran adormecedor el fantasma, ¿no? Como una siesta. Y claro, el problema es cuando despertás, ¿no? Esos momentos de despertar que te pueden llevar a análisis, ¿no? De golpe. Por eso traía lo de Chuang Tzu, ¿no? Uno puede, después de despertar, volver a dormirse, igual listo, ya está. Sí, ya hace tranquilidad en los mercados. Pero bueno, ¿cómo trabaja el análisis con esto, no? Digo que. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, El momento en el que mencionaste lo de cómo el ser pegado contiene la condición secreta de ser amado y esto de que se puede producir fácilmente una fijación, en eso que dijiste sería por la condición de ser amado, digamos, que se puede producir. a ver, yo retomaba lo que dice Freud ahí al pasar. Uno lee que se trata de una, digamos así, de una satisfacción masoquista por un lado, ¿no? Donde están las pulsiones en juego, pero también Freud dice que el ser pegado contiene la secreta significación de ser amado, es decir, que las ganancias, como decía Estela antes, son múltiples. En distintas monedas se gana con el fantasma. Se gana en amor, se gana en deseo, se gana en goce, ¿sí? Entonces digo, todo eso contribuye de algún modo a que alguien quede instalado, fijado, identificado, por ejemplo, en ese caso, con un objeto a ser pegado, sea por el padre, por el preceptor o por la barra brava, no importa, por el destino, ¿no? Los golpes del destino, el masoquismo moral, ¿vieron esa gente que, uy, me fui al Caribe 10 días, los 10 días lluvia? Obvio. ¿Por qué te dice obvio? eh, ¿Qué es obvio, sí? claro, algo que por ahí no comentamos, pero que vale la pena retomar, es que la fantasía es incestuosa, es decir, es heredera de la carga libidinal, ¿sí?, del complejo de Edipo para Freud, con lo cual lo que Freud va a plantear es que el ser pegado es una modalidad regresiva de la fase fálica, la fase anal, del ser amado.
Entonces es interesante que el ser pegado, en ese sentido, como decía cuando comentaba al principio, anuda erotismo y culpa. El erotismo de ser amado, de la fase fálica a la fase anal, y el castigo de la castración, el látigo que comentaba Juan. Entonces es muy económico en ese sentido el fantasma, porque produce una satisfacción y al mismo tiempo el castigo por esas mociones incestuosas, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que sí, la dimensión fantasmática, el fantasma condensa, ¿no? Ujú. Varias cuestiones. Anuda deseo y pulsión, mantiene el vínculo erótico con el objeto, digamos, tiene unas aristas muy ricas para explorar. Parece que estuviéramos vendiendo un producto, ¿no? Y por si esto fuera Sí, poco sí, 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 también, yo creo te que es brinda claro, tal como en cual. el bondi, ¿no? Y mire que además Sí, sí. le Es trae que, bueno, ventajas. es que cumple Sí, servicios. obvio, Claro, sí, sí, sí. tiene varias prestaciones. Sí. Muy bien, no sé si hay más preguntas, comentarios, sugerencias, frases fantasmáticas. Ahí Ah, apareció una. Profe Estela. Sí, Profe dale, Estela, para ti. usted habló que en Destino de Pulsión hay tres momentos, voz activa, voz pasiva. Ay, no terminé de leer. Hacerse pegar y por último la dimensión del padre. Esta última no entendí, dice Paula o Paula, Paula. Bueno, retoma lo que acabo de comentar, ¿no? En Pulsiones y Destino de Pulsión, Freud habla de tres tiempos del trazado de la pulsión. ¿Sí? Cuando todavía piensa en el sadismo como primario, o sea que es antes de que propongan el problema económico del masoquismo, el masoquismo como primario. Y entonces él va a ubicar el trazado, el circuito pulsional, ¿no? En donde, chao milagros, en donde el primer tiempo es la voz activa, pegar. El segundo tiempo implica la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario, pegarse. Ahora, el tercer tiempo, que ubica en destinos de pulsiones y destino de pulsión, es distinto porque ya introduce la dimensión de un otro. ¿Por qué? Porque aparece esa voz media reflexiva que es hacerse pegar. Y si aparece el hacerse pegar o hacerse mirar, porque también toma la dimensión de la pulsión escópica, es porque aparece un otro personaje que no estaba desde antes. Y ya tenemos ahí una novela. ¿Sí? Esa pequeña novela de hacerse pegar consuena, si quieren, con el segundo tiempo del fantasma en donde el niño es pegado, ¿sí? O se hace pegar. ¿Sí? El niño es pegado, lo que comentaba Juan, de que Lacan toma lo del látigo, ese tiempo que anuda erotismo y culpa, implica la salida del complejo de Edipo, etcétera, etcétera. Entonces es interesante, a mi juicio, diferenciar lo que decía de la gramática de la pulsión, pegarse, con ese tercer tiempo, que es hacerse pegar, que ya introduce la dimensión edípica y al padre como agente de la castración, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa pequeña frase axiomática de mi padre me pega, o soy pegado por el padre. Ay, no sé si respondí, Paola. Sí, muy bien. Bueno, son temas para meterse a investigar, darles alguna vuelta, por ahí lo estamos Mm. comentando un poco rápido y al pasar, pero el que le interesa lo retoma Sí, y y sepan lo que investiga. el espíritu de estos encuentros que hacemos cada fin de cuatrimestre con Estela hace tiempo, como decía ella, es un poco eso, poner a trabajar, a pensar conceptos de distintas lecturas, autores, que son en general Klein, Freud, Lacan, y bueno, y eso, y hacer esta interlocución, esta discusión que a nosotros nos parece muy, muy rica, y vamos rotando, vamos cambiando de concepto, de tema. Es más, si tienen algún tema que les interese, lo pueden proponer eventualmente para el próximo cuatrimestre. Bueno, ¿estamos?
¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, Con muy hambre. bien. Nos vemos en el cierre del próximo cuatrimestre. Que estén todos muy bien. Chau, Chau, gente, un chau. gusto, ¿eh? Muy bueno, Gracias. buenas noches. Chau, chau. Chau, Chau. chau. Chao, gracias.